Pues bien, Obarafun, este verso dice así. El simbale muruku, okobale muruku, lase sini se sibalun, adifafun olofin, tefi moran saje reti ogun, aje un legun baji, oni ko orubo, oni aje e ogun, olofin ko orubo. Bien, ¿qué dice este grandioso verso de Ifá inserto en el Odu Obarafun? Pues bien, este verso nos habla acerca de Olofin, el Olofin de en ese momento, en esa historia. Recordemos que Olofin es el rey o el que dirige las leyes en una determinada época. Olofin, en este caso el rey, dice que él usaba su conocimiento para dirigir su vida, pero no tenía éxito. ¿Okay? Dice que en esa época, Olofin, o en esta historia, él contaba con unos personajes místicos, y sin vale muruku o con vale muruku, la se valorun. Dice que eran unos personajes que eran adivinos para él, que se dedicaban a las artes mágicas para él. Dice que Osañín estaba escuchando allí, o estaba siempre presente con Olofin. Osañín, todos sabemos a qué se dedica la energía de Osañín, la energía del Ehue, las hierbas, los encantamientos, Ofaché, Oforé, a través de Ogu, a través de los encantamientos, de las medicinas herbales, básicamente. Dice que el que adivinaba con agua también estaba con él allí, el que utilizaba la arena para hacer adivinación también estaba allí, y eran los que le aconsejaban a Olofin qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que no. Dice que a Olofin le encantaba que le adivinaran, que le dijeran adivinaciones de cosas que iban a pasar, y él le gustaba esto, pues. Pero si un babalao le hacía una predicción, él diría que eso no funcionaba, que eso no era lo que realmente iba a pasar, sino que iba a pasar todo lo contrario. Dice que hubo una época en donde la tierra de Olofin, las cosas, además de que su vida era un desastre, dice que todas las cosas como él, las políticas que él utilizaba para dirigir a sus habitantes, los habitantes de su pueblo, no eran las más correctas, y comenzaban a suceder fenómenos dentro de su comunidad. Pasaban cosas absurdas. El verso nos habla de cómo los ancianos colocaban insectos, hormigas que pican dentro de sus cabezas, en sus gorros, personas que se encendían en fuego ellos mismos con la paja seca del monte, mujeres, o sea, son referencias que hace el verso de mujeres pelando semillas de gusinas muy en la noche, cuando no hay nada de luz. En fin, estaban ocurriendo muchos fenómenos en este pueblo, en esta tierra donde habitaba este Olofin, y sus propios adivinos le decían a él que tenía que ir a casa de los babalawos, y él decía que él no creía en eso, que él no sabía qué significaba eso de Ifá, ni qué eran esos babalawos, ni qué era lo que hacían. Cuenta la historia que eh, dentro de esas cosas que pasaron de manera extraña en el pueblo, dice que el hijo de Olofin enfermó. El verso de Ifá dice que el hijo de Olofin tenía un desorden alimenticio y comía todo lo que no le convenía, y hasta en una oportunidad que enfermó gravemente, no podía levantarse de la cama, y Olofin, asustado, llamó a los adivinos, y estos adivinos pues realmente no encontraban qué hacer, y le dijimos que fuera a casa de los babalaos, llame a los babalaos. Y sí fue que Olofin llamó a un grupo de babalawos, y estos practicaron adivinación para el hijo del rey, para el hijo del Olofin, y le dieron Obarafun. Le dijeron que debía conseguir unos materiales para hacerle Ebo, para poder curarlo, y le dijeron que además de hacer el ritual, era importante, de suma importancia, que nunca más este muchacho comiera ñame machacado.
que en vez de comer ñame machacado, comiera amalá. Como todos sabemos, el amalá es una preparación que se hace en tierra yorubá, que se hace con el ugbo, que es harina de ñame, puede ser con harina de ñame. Es decir, el ñame se corta y se seca, y una vez que está seco, es que se hace la harina, y con la harina entonces se hace el amalá. Puede ser amalá claro, amalá oscuro, dependiendo. Todos sabemos que cuando cortamos el ñame se pone oscuro si lo dejas mucho tiempo afuera, se oxida y entonces cambia de color. Hay amalá oscuro, amalá claro, pero también hay amalá de harina de yuca, también hay amalá con harina de plátano verde. En fin, los babalaos le dijeron no coman ñame machacado, es decir, el ñame que se cocina y se tira en el mortero y se machaca, ese ñame machacado que no lo tocara, que no comiera más eso. Los babalaos se fueron y dice que Olofin reunió los materiales. Hicieron el esbo para él, los babalawos, y una vez hecho el esbo, Olofin le dijo que se retiraran del palacio, que él los llamaría luego para un festín, una comida. Los babalawos se fueron. Dice Ifá que una vez hechos los sacrificios, cocinaron los animales que se utilizaron para el sacrificio, porque el hijo de Olofin tenía que comerlos, pero los adivinos, esos adivinos que trabajaban con Olofin, prepararon ñame machacado, no prestando atención a las advertencias de los babalawos. Y dice Ifá que cuando el hijo de Olofin apenas tocó el ñame machacado para intentar comérselo con la carne de los animales, se murió. Así que cayó tendido en el piso y perdió la vida. No, nadie pudo hacer nada por él, y Olofin quedó totalmente destruido, no sabía qué hacer. Los adivinos, fue un revuelo total porque el hijo del rey murió por no escuchar las advertencias de los babalawos. Dice que no encontraron otra cosa que hacer, sino que agarraron el ñame, que estaba todo en el mortero, y cubrieron el cuerpo del hijo del rey, del Olofin. Pusieron el cuerpo cubierto con todo el ñame machacado y le pusieron las carnes de los animales alrededor. Y Olofin dijo, llamen a los babalaos para que vengan a comer. Prepararon la situación como una cena y los adivinos estaban escondidos. Pero Olofin también dijo, llámame al Tetu, que es como el personaje, un personaje en Oyo que decapitaba a los traidores del rey, al verdugo, y lo mandó a que estuviese con él presente ahí. Y le dijo, cuando los babalaos se aparezcan aquí y se sienten a comer, tú los vas a decapitar, le vas a cortar la cabeza a todos. Dice Ifá que fueron a llamar a los babalaos. Los babalaos se alistaron y se prepararon para ir a comer a casa del palacio del rey de Olofin. En eso, Eshu se les aparece y les dice, hey, no deben ir a la casa del rey. Y entonces los babalaos se quedaron impresionados. ¿Qué pasó? Y Eshu les comentó, le dijo, prepararon ñame machacado y se lo dieron al hijo del rey, y el hijo del rey murió instantáneamente. Dijeron los babalaos. Y Eshu le dijo, además de eso, Olofin puso el cuerpo del hijo de él en el piso, lo cubrió con el ñame, le puso las carnes alrededor, y tiene un verdugo detrás de él que cuando ustedes se sienten ahí les va a cortar la cabeza. Los babalaos se sentaron, hicieron medicina, hicieron el bo. Eshu se fue a donde estaba el palacio. Los babalaos le dijeron, bueno, habla con esos adivinos de este personaje, porque va a ocurrir un gran evento en ese palacio, para que por favor no se entrometan en la situación. Dice que Eshu fue y les dio el mensaje a estos adivinos, a esta gente o estos personajes místicos que trabajan con el Olofin, y aceptaron esta situación. Eshu se devolvió y le dijo, ya el camino está listo. Fue cuando entonces los babalaos, encabezados por Orúmila, tomaron los bastones de Osun y empezaron a caminar en marcha hacia el palacio. Justo en la frontera, antes de llegar al palacio de Olofin, ellos estaban parados allí en una loma y podían divisar las puertas del palacio. Y estos babalaos, con el Osun apuntando hacia
el palacio de Olofin comenzaron a entonar Iyasi Yere cantos de Ifá, encantamientos de Ifá antes de llegar al palacio.